Muy buenas noches con todos los compañeros. Bueno, la anterior vez ya recibimos la clase de control prenatal. Vamos a continuar la clase con control prenatal de embarazo de alto riesgo. A ver, ya, ahí estamos. Bueno, el control prenatal de embarazo de alto riesgo, vamos a comenzar primero con unos conceptos generales, diciendo que el embarazo de alto riesgo es aquel en que la probabilidad de la enfermedad o muerte antes, durante o después del parto es mayor que la habitual para la madre como para el niño. Según la OMS, una mujer embarazada en un país que está en vías de desarrollo, ¿sí?, tiene más de 100 a 200 veces más riesgo de morirse que una mujer en un país desarrollado. Ya. Por lo tanto, viendo esta problemática que la OMS nos indica que tiene 100 a 200 veces más de riesgo, es importante que nosotros recalquemos que el control prenatal de un embarazo de alto riesgo es totalmente diferente al que nosotros tenemos al de bajo riesgo. Por lo tanto, sí les pido un poquito de, de atención en algunas partes, ¿no? Porque, bueno, es de lo que se repitió en la clase anterior, pero tienen algunas pautas importantes. El embarazo de alto riesgo constituye en sí un problema de salud pública, porque son esas pacientes o esos niños que que se mueren, ¿sí? Y de acuerdo a los altos índices de morbilidad perinatal, vemos que ahí el 45% aumenta la morbilidad perinatal y se observa un incremento de la incidencia de los embarazos de alto riesgo en un 20 a 30%. Entonces no es algo muy fácil de manejarlo y por lo tanto se constituye un problema de salud pública. Esta evaluación de alto riesgo obstétrico no comienza cuando ya la paciente está embarazada en su segundo trimestre o en su primer trimestre, sino como ustedes ven ahí resaltado en rojo, es en la visita preconcepcional. O sea, tenemos que captar esas pacientes. Una paciente con hipertensión crónica que quiere embarazarse, nosotros tenemos que brindarle una atención diferente a las demás y verle nosotros para cuando quiere embarazarse, nosotros decirle estos son los riesgos y captarle de una forma oportuna. Eh, Otra cosa importante es que nosotros en un embarazo de alto riesgo tenemos que ver los factores de riesgo. Entonces aquí vamos. ¿Qué es un factor de riesgo obstétrico? Es cualquier característica o circunstancia médica obstétrica o sociodemográfica que en el curso de una gestación puede conllevar a un aumento de la morbimortalidad tanto materna como fetal con respecto a la población general. Textualmente. Por lo tanto, el objetivo de este control prenatal es evaluar el riesgo obstétrico, ¿sí? Por eso les recalqué aquí y les pongo en rojo. Es el objetivo de la evaluación del riesgo obstétrico es, es poner en marcha acciones preventivas en función de los factores de riesgo identificados para evitar así cualquier complicación materno-fetal. Por lo tanto, con estas introducciones y estos conceptos que tenemos que tenerlos claros, nosotros decimos que los factores de riesgo son, como ustedes ven aquí, vamos a ver la edad. Vemos una paciente que tiene, como hemos tenido casos de 13, 14, 15 años con un embarazo y también pacientes bueno, un factor de riesgo es mayor a 35, pero en nuestro medio se ve 40, 41, hemos tenido hasta 45, 46 años, muy raro, pero lo tenemos y eso es un aspecto sociodemográfico muy peligroso. Aquí yo les he puesto algo muy importante que dice, podemos clasificar la adolescencia en tres fases, una temprana, 10 a 13 años, media, 14 a 16 años y tardía de 17 a 19 años. Y en cualquiera de las etapas del adolescente, no es que ya tiene 19 años, ya no es riesgo, no, es un riesgo. Y por eso dice, en cualquiera de estas etapas de la adolescencia
es un riesgo potencial materno-fetal. Ojo, esta es una palabra muy importante, materno-fetal. La siguiente, pongámosle, carguémosle, por favor. En la segunda parte de la hemos dividido las diapositivas para mejor visualización. Vamos a ver que, que dependiendo la edad, como yo les dije, en adolescencia o en una edad avanzada, tenemos diferentes complicaciones. Por ejemplo, en la adolescencia, los trastornos hipertensivos del embarazo, una amenaza de parto pretérmino, un parto prematuro, no una amenaza ya, sino un parto prematuro, una anemia, ¿sí? Por anécdota les cuento, como les decía, les ingresamos a 3 pacientes en un solo día con anemia moderada. Es alarmante y eran totalmente adolescentes. Abandono de estudios, depresión, tienen recurrencia en los hijos, o sea, vemos soldadura precoz de los cartílagos, bueno, eso ya es más para la fisiología y fisiopatología. Eh, Tenemos muchas alteraciones también en edad avanzada como abortos espontáneos, gestaciones ectópicas, gestaciones múltiples, hipertensión, diabetes, metrorragias de la segunda mitad del embarazo, miomatosis uterina, como ustedes ven en esta tabla, lo resume muy bien. Y en las dos va una restricción de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y una cesárea por distosia, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es algo muy fácil, como ustedes ven, son patologías que no es fácil tratarlas y además tienen una alta morbimortalidad materno-neonatal. El peso, solo con la edad, ustedes ven con lo que nos enfrentamos. Solo preguntándole la edad, nosotros ya sabemos que es un embarazo de alto riesgo. Vamos a los signos vitales y vamos a la parte de lo que es el peso. Como ustedes ven en la fotografía, tenemos dos extremos, la obesidad y también la desnutrición. La obesidad es muy frecuente ya en nuestro medio. Eh, pero también la desnutrición en algunas partes, algunas comunidades. Por lo tanto, el peso también es un factor de riesgo muy importante. Por, si nosotros vemos aquí, están relacionados con todos los trastornos hipertensivos, con diabetes, con patología biliar, con mayor infecciones en general, pero bueno, el tracto urinario que es la más frecuente en el embarazo. Tenemos hemorragias posparto. Sí, muy frecuentes, enfermedad tromboembólica del embarazo, parto pretérmino, aborto, muerte perinatal y una mayor tasa de cesáreas, dependiendo, ¿no es cierto? Podemos encontrar con un niño muy grande, muy pequeño, fácilmente se hace distóxico, o sea, aumenta totalmente el riesgo. Entonces, si ustedes detectan estas pacientes, tenemos que alertarnos. Otra cosa, hábitos tóxicos, bueno, como un poco hablamos ya en la clase anterior también, nosotros nos fijamos que el tabaquismo, el consumo de alcohol y la cocaína, eventualmente ya es un embarazo de alto riesgo. Aquí no, yo les doy un número, 10 cigarrillos al día, tienen recién nacidos que tienen menor puntuación en el test de Apgar por la hipoxemia, una mayor morbilidad neurológica, o sea, mata las neuronas en definitiva el tabaco. Consumo de alcohol peor, tenemos anomalías congénitas, mortalidad, abortos espontáneos, o sea, y la cocaína, como todos sabemos, ya incrementa totalmente el riesgo de un parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta y todas estas cosas. Entonces, si nosotros detectamos, no solo como les dije, sino que nosotros detectamos en la familia también, porque puede ser una fumadora pasiva, se va a complicar esa paciente. Es un factor de riesgo muy importante. Riesgo laboral, como les dije, algo les enumeraba en la primera clase, que nosotros tenemos, por ejemplo, en vibraciones, ¿no? Trabajos que hay vibraciones, ruidos, radiaciones ionizantes, temperaturas extremas,
vemos que, y hay una lista muy grande de lo que es riesgo laboral y embarazo, pero bueno, aquí les traje unos ejemplos que podemos ver que, por ejemplo, las vibraciones, aumento de abortos, parto prematuro, bajo peso al nacer, temperatura extrema o calor excesivo se relaciona con desmayos, problemas vasculares que pueden comprometer la oxigenación fetal, entre otras. Antecedentes médicos, importante preguntar, ¿no es cierto? Una buena anamnesis. Cuando la mujer está embarazada presenta una enfermedad asociada, una enfermedad crónica asociada, es importante comenzar con una atención prenatal desde las primeras semanas de embarazo e idealmente de manera preconcepcional. Aquí recalcamos, una paciente que tiene ya una enfermedad de base o un factor de riesgo muy importante y quiere embarazarse, nosotros tenemos que hacer un control preconcepcional. Y eso en la consulta tenemos mujeres en edad fértil, todo tenemos que insistir, señora, usted desea tener hijos y usted tiene estos problemas, cuando quiere embarazarse acuda donde nosotros, y eso es educar también a la paciente. Y si vamos desde ahí, o sea, eso es prevención, por lo tanto nosotros estamos ayudando a que no se den estos embarazos de alto riesgo, y si lo dan, y si se dan, perdón, tenemos nosotros un mayor control con estas pacientes y mejor pronóstico materno fetal. Y sobre todo si tenemos ya enfermedades concomitantes con estas pacientitas, ejemplo, una diabetes ya tipo 2, una diabetes tipo 1, y nosotros tenemos un embarazo, tenemos que referir a un especialista o un subespecialista, dependiendo la característica de la paciente. No podemos ser todólogos, sé decir de esta forma, porque creemos que somos cardiólogos, somos endocrinólogos, somos traumatólogos y tenemos subespecialidades. No, no es así. Tenemos que ver nuestras limitaciones también profesionales y también a nivel institucional. Por lo tanto, tenemos que referir de una forma adecuada a esta paciente y tratar en conjunto. Es un manejo multidisciplinario. Vamos a pasar déme cargando la tercera. Sí, doctor. Tercer equipo. Eso. Vayan pensando las cosas que hemos dicho para ir reforzando. Vamos a ir un poquito diciendo algunas patologías frecuentes que tenemos en nuestro medio. Tal vez en algunos lugares puede ser más frecuente, en otros menos frecuente, pero yo he puesto algunas importantes. No podemos dar todas, pero yo creo que estas son las que nosotros tenemos algunas complicaciones. Lo más importante, por ejemplo, en una mujer diabética, nosotros tenemos que ver el control metabólico óptimo. Niveles inferiores de hemoglobina glicosilada, en donde se han manejado bien las glucosas, para nosotros disminuir el riesgo materno-fetal, porque una mujer con diabetes presenta, como todos sabemos, un riesgo de morbilidad perinatal muy alta, generalmente macrosomía fetal, hipoglicemias, hiperbilirubinemia, síndrome de estrés respiratorio, cesáreas, malformaciones cardíacas muy frecuente también. Previo a la gestación o al inicio de la misma será necesario por norma general suspender algunos antidiabéticos, ¿no es cierto? Algunos fármacos, pero bueno, hay que valorar esto. Por ejemplo, la metformina se podría seguir dando, pero si ya tenemos combinaciones o fármacos diferentes que según el cuadro vemos que no es compatible con el embarazo, tenemos que suspenderlo, ¿no es cierto? Si no, nos vamos a enfrentar a otras complicaciones. La gestante hipertensa, perdón un ratito, hágame un favor. No, sigamos acá. Ya. Ya, perdón la interrupción. Ya, la gestante hipertensa en nuestro medio constituye una de las principales causas de mortalidad, ¿sí? Materno como fetal.
¿Por qué? Porque tenemos preeclampsias tempranas, tardías, y las tempranas son las que nos complican a nosotros, tanto a nivel ya del neonato, ¿no es cierto? Prematuros extremos, y en las madres hay que pensar algo más cuando hay trastornos hipertensivos muy temprano, 21 o 22 semanas, como el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, lupus eritematoso sistémico o alguna otra enfermedad. Vemos que como todos conocemos también, y un poco en las guías de práctica clínica, vemos que una paciente con trastornos hipertensivos eh, tiene alto riesgo de una restricción de crecimiento intrauterino, ya por su fisiopatología, un desprendimiento, crisis hipertensivas, ¿no es cierto? Y sufrimiento fetal o compromiso fetal. Además, es posible que cuando una mujer ya tiene una hipertensión crónica y está en tratamiento con antihipertensivos que ya tienen efectos teratogénicos, tenemos que ir modificando. Los más utilizados ya cuando uno se detecta un embarazo, sería inmediatamente cambiar los más utilizados, nifedipino, alfa-metildopa, eh, y podemos nosotros ir viendo en nuestro medio, ¿no es cierto?, estos fármacos. Nosotros tenemos que ir viendo las características de las pacientes. Por eso nosotros, en una paciente con una hipertensión crónica, y ustedes, compañeros que están en primer nivel, obstetrices que hacen controles también, no nos quedemos con esas pacientes. Eh, hagamos refiramos inmediatamente a un hospital de segundo nivel, o dependiendo ya las características, ¿no? Porque podemos tener una paciente con hipertensión arterial crónica y una insuficiencia renal, o sea, eso también ya son consecuencias de su enfermedad, y un embarazo lo va a complicar totalmente. Por lo tanto, no nos quedemos con esas pacientes, mandemos a un hospital de mayor nivel, dependiendo del caso. Los antecedentes obstétricos y ginecológicos, tenemos que valorarlo bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tuvo un parto prematuro, señor, usted tuvo un parto prematuro, cómo nació su bebé, de buen peso, ¿no? Con un peso adecuado, fue a neonatología. Tenemos que indagar un poquito porque ahí salen algunos datos importantes, por ejemplo, partos prematuros, lo que es un retraso del crecimiento, perdón, restricción de crecimiento intrauterino. Sí, muerte fetal o perinatal. Hay una guía también hermosa que también es óbito, de lo que es muerte intrauterina, en lo que es el Barcelona Clinic, en lo que nos dice qué tenemos que hacer con un óbito fetal, con una muerte intrauterina. O, ¿por qué? Porque tenemos que investigar la causa de la muerte. A veces tienen malformaciones o fue trastornos metabólicos. ¿Para qué? Para poder evitar esa muerte de nuevo, ese óbito, y estudiar también a la paciente, porque si sufrió algo y fue el bebé, todas las pruebas salieron negativas, algo pasa en la mamá, ¿no? Tenemos que investigar más, sobre todo si existió una causa conocida y evitable, como abortos a repetición, alteraciones congénitas, que podemos nosotros indagar un poquito y dar una solución. En la parte ginecológica, los antecedentes, importante, ¿no? Que una mujer antes de embarazarse o durante el embarazo hacerse una citología cervical para ver, ¿no? A la mayoría de los cánceres, a nivel cervical se disparan, o en otras partes, por su explosión hormonal que existe en el embarazo. Enfermedades de transmisión sexual, sífilis, hepatitis B, o sea, son enfermedades totalmente, eh, entran en un embarazo de alto riesgo, como en la clase anterior nos decía la compañera de la vacuna de la fiebre amarilla, que no se había dado cuenta, estado embarazada. Todo depende, ¿no? Entra a ser un embarazo de alto riesgo, ya que la fiebre amarilla contiene ya, son es una vacuna totalmente contraindicada en el embarazo, que puede dar abortos al inicio, pero después hay que hacer un control estricto. No está descrito que ya se debe terminar el embarazo, hay que ver, calificar a esa paciente. O peores, todas las pacientes ya con cesárea o procedimientos o cicatrices uterinas previas entran en un embarazo de alto riesgo, porque la ruptura uterina se da en el 1%, menos del 1%, pero
nadie está libre, no puede darse una ruptura uterina y hay que tratarlo muy bien. Eh, hay una clasificación del riesgo obstétrico. Aquí yo les he puesto tradicional porque ahora se maneja un poquito de lo que es la clasificación de alto riesgo obstétrico. Aquí vemos riesgo cero o bajo, riesgo uno o medio, riesgo 2 o alto, riesgo 3 o muy alto. Es una clasificación, realmente hay muchas clasificaciones, hay de bajo y alto grado, o sea, y lo clasifican. Yo les he puesto así porque va desglosando un poquito mejor. Ustedes ven una larga lista y no voy a enumerarla, ustedes revisarán en la bibliografía y también en la diapositiva, que es una guía, para que ustedes vean cuáles son de bajo, medio, alto o muy alto grado. Yo diría, yo les uniría, como bien lo hacen ahora nuevamente, de bajo y alto grado, porque todas las de abajo del uno, 2 y 3 son enfermedades y todas necesitan una atención multidisciplinaria. Eh, Ese es en la parte de alto riesgo obstétrico, pero también hay un lindo cuadrito que vemos aquí, valoración del riesgo perinatal, para ver si tenemos una buena, un buen pronóstico perinatal. Vemos ahí las edades que pueden, dependiendo de las guías, pueden variar, pero ahí les he traído alguna información importante que pueden, en tablas uno yo creo que puede bajarse el celular y tener alguna referencia, una consulta, porque a veces no es difícil acordarse de todos, pero ustedes ven ahí que la hipertensión arterial, las anemias, todos los problemas endocrinos, diabetes y tantas cosas más. Ayúdame cambiando, por favor, eso. Esperemos un momentito. Ah, algo que me olvidaba en los antecedentes obstétricos y ginecológicos está la cicatriz uterina, ¿no es cierto? Pero también tenemos que tomar en cuenta a las pacientes que han sido sometidas a fertilización in vitro, inseminación in vitro. O sea, estas pacientes también tienen alto riesgo obstétrico. Eso ahora ya es, antes no era muy común en nuestro medio, pero ahora sí se realiza más fertilización in vitro y inseminación in vitro. Inseminación. Nos esperan un momentito. Ayúdeme cambiando las diapositivas, amigo. Ahí no me escuchen, ¿no es cierto? Ya, yo digo, pero ella dice que el noche no puede, que el noche no puede. El 4. 4. Entonces, ¿cuándo le daríamos? Tal vez el lunes mejor. Pero el lunes ya empezamos, ya empezamos con el, eso toca, ¿no? Sí, Ya empezamos con el doctor que vino hoy día, pues yo. ya. Póngale acá para. Bueno, continuando con la exposición, vamos a. Dime. No manipulemos las diapositivas, por favor. Sí, ahí está en la casa de ella. Se nos van las diapositivas. Algo importante que vamos a ver ahora es un poco el manejo, ¿no? Un poco el manejo que vamos y las pautas que vamos a hacer en un embarazo de alto riesgo obstétrico. Importante, en un embarazo de riesgo, nuestro principal objetivo será disminuir al máximo la morbilidad y mortalidad tanto materna como fetal. O sea, cuando nosotros, y ahí por eso puse esta fotito, nosotros vemos lo que nosotros tratamos de evitar es un parto prematuro, un prematuros extremos, o sea, que no tienen muy buen pronóstico en nuestro medio, sí, dependiendo también de las características de nuestro hospital, no tienen muy buen pronóstico y realmente dicen
dicen primero es la madre, pero el feto, o sea, pero si nos ponemos, nosotros queremos mandar a la madre y al feto adecuadamente a la casa. Pero esto a veces no ocurre, por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en atención primaria de salud y sobre todo en la parte preconcepcional. Esto se lleva a cabo esto se lleva a cabo pruebas diagnósticas o cribados específicos para cada entidad, como pueden ser parámetros clínicos, ecodoppler, monitorización de la frecuencia cardíaca fetal o determinantes bioquímicas. Quiero decir que específicamente por cada patología que nosotros encontremos tenemos que hacer diferentes exámenes. Aquí no entra, como dice en el control, en la guía de práctica clínica del control prenatal, haga biometrías, esto, sino que allá hay pruebas específicas, sí las básicas, pero si por ejemplo es una hipertensa crónica y necesitamos y escuchamos un soplo, una cardiopatía, tenemos que hacer un ecocardiograma, a veces transesofágico, riesgo-beneficio, o problemas gastrointestinales, una endoscopía, una colonoscopía, es decir, ya va aumentando el riesgo, es específico. Igual determinaciones bioquímicas, si sospechamos en un síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, un lupus eritematoso sistémico, tenemos que ver las características de esta paciente. Y aquí les he puesto una tablita. El primer nivel de actuación, tanto su objetivo y cómo se realiza, y el segundo nivel. Nosotros cuando tenemos una paciente tenemos que detectar las gestaciones que tienen mayor probabilidad de un resultado perinatal adverso por presentar algún factor de riesgo que hemos visto, y se realiza la primera visita prenatal. ¿Cómo se realiza? Con el test de riesgo gestacional cualitativo, calificando a las gestantes de bajo o alto riesgo. Esto les decía, tenemos diferentes cuadros de embarazo de alto riesgo. Segundo, ya cuando detectamos, determinar la población de riesgo fijada, que gestantes o fetos están realmente en peligro, y se debe hacer consultas subsecuentes. Ya no es lo mismo que decían 5, ya vamos a ver cómo se hace. Y tenemos que hacer pruebas de cribado o diagnósticas de alta especificidad. Es lo que les decía anteriormente, dependiendo de la patología. Este cuadrito lo resume bonito. Y cuando nosotros ya diagnosticamos a esta paciente, nosotros tenemos 3 niveles, ¿no es cierto?, de atención prenatal. El primer nivel asistencial, como son los centros de atención primaria, en donde está un médico familiar, un médico rural, una obstetriz, un equipo de enfermería que nos puede ayudar mucho para ver esos factores de riesgo y decirle, tiene que irse a un hospital de mayor nivel, de segundo nivel. En el segundo nivel estamos médicos ya especialistas en obstetricia y ginecología con las especialidades básicas, y si tenemos la ventaja, tenemos algunos subespecialistas, pero no somos tercer nivel todavía. Entonces nosotros también nos vemos con algunas pacientes cortados las manos, diría yo, porque necesitamos exámenes más específicos, valoraciones ya por otros especialistas, subespecialistas. En este caso ya tendría que ir a un tercer nivel, en donde ya se maneje un alto riesgo obstétrico, en donde nosotros digamos una fisiopatología fetal, una unidad de diagnóstico prenatal y un genetista. Entonces con eso podríamos llegar a un diagnóstico ya totalmente definitivo, darle una opción a esa madre, a ese feto, y ver lo que necesita. Pero ustedes ven, estos son los niveles, no podemos saltarnos, ¿no es cierto? Por lo tanto, las pacientes van a la consulta al centro de salud, se les capta ese momento, pero enseguida tenemos que articular inmediatamente con segundo nivel, y segundo nivel, si nos vemos que no podemos hacer nada, enseguida con tercer nivel. No podemos esperar ya que llegue a los 8 o 9 meses, es decir, ya para que venga a dar a luz y nosotros recién ver qué articulamos. No, eso tiene que ser inmediato. ¿Qué se sugiere en un embarazo de alto riesgo? En un embarazo de alto riesgo se sugiere 7 a 10 consultas prenatales, siempre con un grado de flexibilidad. No puedo decirle 10 exactas, sino dependiendo las características de la paciente. O sea, si tenemos una paciente hipertensa crónica, encima es diabética y comienza con un problema renal, y encima es obesa, y, o sea,
No podemos decirle, señora, venga al mes, perdón, señora, venga en 2 meses, o señora, solo necesito hacerle 5 controles. Les he puesto aquí hasta la semana 36 una visita cada 4 o 6 semanas, pero si necesitan verla a las 3 semanas, por eso dice arriba, flexibilidad. No podemos ser estrictos. O sea, necesito un examen, señor, necesito que venga en 3 semanas o venga la siguiente semana. Pero lo importante es que debe cumplir entre 7 a 10 consultas prenatales en un embarazo de alto riesgo. De las 37 a 40 semanas, una visita cada semana o cada 3 semanas. Y a partir de las 40 semanas, 3 visitas a la semana. Pero es muy difícil, ¿no es cierto?, en ese sentido, porque ya la mayoría de embarazos de alto riesgo se terminan entre las 37 y 38 semanas. Pero tenemos una opción ahí. Se recomienda que como era en el control prenatal, esto no se modifica mucho, que tiene que haber 3 ecografías de las 11 a 13.6 semanas, screening morfogenético, con una cervicometría, con una flujometría de las arterias uterinas, que es el screening perfecto para nuestras maternas, una segunda ecografía de 18 a 21.6 semanas, que es la ecografía morfológica, que también podemos hacer Doppler de las arterias uterinas, según la placentación, ¿no es cierto?, primera y segunda placentación, para ver si se puede iniciar o no aspirina, y una tercera ecografía a las 34 a 36.6 semanas para ver crecimiento fetal. Pero, aquí viene el pero, en un embarazo de alto riesgo tenemos una paciente que es fumadora, o una paciente que tenemos alguna alteración que, como les dije anteriormente, que nos produce una restricción de crecimiento intrauterino, y tenemos que hacerle una curva de crecimiento, de ganancia de peso, tenemos que irlo modificando. Entonces tenemos que hacerle otras ecografías, porque si ya vemos un bajo peso, puede pasar bajo el percentil 25, 10, pues baja al 5, 3, o sea, algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces queda en la flexibilidad también de la ecografía, pero justificando siempre. Carguémosle la otra. 5 es. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. La saluda Caterina Reyes. ¿Cómo está, Doctor, doctor? una consultita. Estaba diciendo sobre la ecografía de la segunda, del segundo eco que va entre las 18 18.6 semanas. sí. Exactamente. Estábamos hablando de que se podría hacer un Doppler de la arteria uterina. ¿Qué Ujú. importancia nos daría el Doppler de la arteria uterina en estas semanas, ya que la literatura y los libros de A ecografía las nos 12. manifiestan que el notch es normal hasta las 24 semanas de gestación? Sí, muy buena la pregunta. ¿Sabe que, bueno, si nos vamos a la parte del screening de la preeclampsia, por sí la flujometría de las arterias uterinas tiene un mayor valor dentro de las 11 a 14 semanas, sería, ¿sí? Tenemos un pronóstico, perdón, tenemos una recomendación mejor en esa semana. Puede hacerse entre las 18 a 22 semanas, también se puede hacer, pero como usted mismo le dice, puede haber una normalidad, puede que el notch se mantenga, pero nosotros ya tenemos otros factores de riesgo o otros parámetros de diagnóstico, ¿no?, que en nuestro medio realmente no se lo hace. Son muy costosos en algunos lugares, en las provincias grandes sí lo hacen, pero realmente con la clínica y los factores de riesgo que nosotros podemos ver, una edad temprana, o si es una madre añosa que tiene una enfermedad concomitante, podremos iniciar una prevención. Pero por sí solo la flujometría Doppler de las arterias uterinas es un parámetro más que nos ayudaría a ver en la preeclampsia. Pero si nosotros ya vemos, y hay unas muy bonitas tablas